Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Santiago Gasparini, soy ingeniero agrónomo, egresado de la Universidad Nacional de Rosario y hasta hace 2 meses trabajé en APRESID. Y bueno, soy el moderador de este taller al cual les doy la bienvenida. El taller está llamado Reconocimiento de Malezas Problema y estará a cargo de Delma Faccini. Les recuerdo la modalidad del taller, ya se lo habrán dicho, son 20 a 25 minutos de taller de Delma y después vamos a dar lugar a las preguntas. Les recuerdo mantener silencio y bueno, por supuesto no se puede fumar en la sala. Delma Faccini es ingeniera agrónoma y farmacéutica, egresada de la Universidad Nacional de Rosario. Es magíster en manejo y conservación de recursos naturales. Es profesora titular de malezas en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Rosario e investigadora del Consejo de Investigaciones de la UNR. Bueno, así que ahora les dejo el taller en buenas manos. Bueno, muchas gracias. Gracias a APRESID por habernos invitado y abordar este tema que ya hace aproximadamente 10 a 15 años las malezas tolerantes y resistentes a distintos herbicidas han comenzado a invadir los distintos sistemas, tanto agrícolas como también ganaderos de la República Argentina. Y entonces eso hace que la identificación de malezas se haya cobrado importancia respecto a años anteriores. Así que bueno, el título entonces es Reconocimiento de Malezas de Difícil Control. El objetivo es reconocer al estado de plántula las malezas y al estado de adulto también las malezas de difícil control, tanto las que están presentes en los barbechos como en los cultivos extensivos de toda la República Argentina. La identificación de malezas forma parte de las acciones a seguir durante un programa de manejo de malezas. Y ese programa de manejo de malezas consta de 4 etapas, básicamente, ¿no? O sea, si yo voy a un lote, primero tengo una etapa que es la de diagnóstico, y en el diagnóstico tengo que identificar las malezas presentes. ¿Y cómo las identifico? A través del monitoreo. Después que registro esas especies, las más frecuentes o las más nocivas, estimo el daño que pueden provocar en el cultivo. Y paso a una segunda etapa que es la evaluación, ¿sí?, de las distintas estrategias y los métodos de control que voy a emplear. En base a eso, considero los distintos factores técnicos y económicos y obviamente los ambientales que hay que tener en cuenta. Una vez que planifico, de acuerdo a esto, a la evaluación de las estrategias y de los métodos, la siguiente etapa sería la ejecución. Es decir, poner en práctica ese programa. Y finalmente, una etapa que muchas veces se olvida, que es la evaluación, es fundamental. Porque tengo que evaluar y registrar los resultados que dieron los tratamientos o el método que utilicé, ¿sí? Eso es fundamental. Y en base a eso, poder considerar y registrar las necesidades de algunas modificaciones, o ahí, en esa etapa, es donde voy a encontrar a veces manchones, plantas aisladas, que me van a dar una idea que hay algún problema. Bueno, entonces vamos a ver malezas, saber de qué se trata, de quién se trata, mejor dicho, y vamos a dar una serie de características breves, tanto de los distintos estadios, plántula, vegetativo y reproductivo. Están divididas, o sea, hay muchas clasificaciones de malezas, pero acá las dividimos en los 2 ciclos, en otoño-invernal o otoño-invierno primaveral para algunas y las de ciclo primavero-estival.
Lo importante es, ustedes en un lote van a encontrar, por supuesto, en distintos estadios, pero ¿en qué hacemos hincapié? En algo que, bueno, ya se sabe, pero siempre lo recalcamos, que es hacer hincapié en los estadios juveniles, ¿sí? O de plántulas, porque es allí donde los métodos de control, sobre todo el control químico, es donde es más eficaz. Allí vamos a ver varias malezas, algunas son importantes, otras no tanto, pero por eso es la necesidad de identificarlas, ¿sí? Vamos a comenzar con una de las más comunes y muy conocida, que es la Conyza bonariensis, conocida como rama negra, que tanto problema ocasionó a partir del 2008. Pero, como siempre decimos, la Conyza estaba ya. Voy a dar una breve descripción, sobre todo al estado de plántula, que es donde a veces está la confusión. Porque cuando ya ha desarrollado, o sea, cuando ya elongó, es bien identificada. O lo mismo cuando al estado adulto, con los capítulos, bueno. Pero al estado de plántula, cuando aún sus primeras hojas no tienen los dientes, es lo que hace que se pueda confundir con otras especies. Recordemos además que Conyza tiene dos pulsos de emergencia. Uno es en otoño y otro en primavera. El de otoño, ustedes saben que forma roseta, y el de primavera generalmente la roseta es muy breve, enseguida elonga. Bueno, en cada una de las especies o en la mayoría les voy a mostrar los mapas de la REM, que supongo que la mayoría lo conoce. Son los mapas que ha hecho la REM en 2013 y este color naranja es cuando se sospechaba, o sea, era tolerante o difícil control, hablando de glifosato. Cuando en 2015 esos mapas se actualizan, encontramos ya que casi todo el país está en rojo. ¿Por qué? Porque hay biotipos resistentes a glifosato y que están distribuidos a lo largo del país. Una cosa que debe quedar claro es, Conyza, ¿con qué la puedo confundir? Como les decía antes, cuando es plántula que no se le ven los dientes, con Gamocaeta subfalcata, que es la peludilla. ¿Por qué? Porque tiene el margen entero. Pero Gamocaeta va a tener el margen siempre entero. O también puede pasar con Capsella bursapastoris, la bolsita de pastor, que también al inicio, cuando es plántula, no tiene dientes, no tiene las hojas divididas que sí tiene cuando es adulta. Entonces, es importante esa diferenciación. Acá, o sea, Conyza se empieza a insinuar algún diente. Gamocaeta no va a tener nunca y Capsella es áspera al tacto. ¿Sí? Bueno, otra especie también difícil es Parietaria debilis. Yuyito de la pared o cucha. Yuyito de la pared, ¿saben por qué también se llama así? Porque además de estar en los lotes, como requiere ambientes húmedos, suele estar también en los muros de casas viejas. Yuyito de la pared se caracteriza por cotiledones redondeados con el ápice trunco y las hojas son de forma ovoide. En la medida que va creciendo, el tallo es translúcido, ¿sí? Y acá en la base de los pecíolos de las hojas se instalan los glomérulos, serían las flores y los frutos. ¿Qué me interesa a mí en el caso de Parietaria? ¿Con quién la puedo confundir y qué pasa normalmente? Con Stellaria media, el capiquí.
pero acá están las diferencias. Capiquis, cuando es plántula, bueno, los cotiledones son alargados. En el caso, como dijimos, que Parietaria eran redondos, pero más que nada al estado vegetativo o adulto, Parietaria tiene ápices agudos, Capiquí también, pero tiene un mucrón, ¿sí?, en el ápice. Y eso es una característica fundamental. ¿Estamos? Bien, otra especie también, no tanto de nuestra zona, esta es más de la zona cercana a Córdoba, es el Senecio argentinus, que es con el sinónimo es Senecio viravira, se conoce como senecio plateado. Bueno, olvidé decir que las anteriores eran anuales, esta también es anual, a veces se comporta como bianual. Los cotiledones son alargados, las primeras hojas son enteras, y luego ven que es muy dividida. Son hojas, para aquellos que se acuerden, pinnatisectas o bipinnatisectas, ¿sí?, doblemente divididas. El nombre vulgar hace honor a plateado, ¿por qué? Porque está toda la planta cubierta por un tomento blanco, o sea, por pelitos muy cortitos, blancos, que le dan ese color característico. Y bueno, aquí se observa la inflorescencia, que es un capítulo de color blanco. Otra especie también es de difícil control, es Viola tricolor, antes se conocía como Viola arvensis, es el pensamiento silvestre. Aquí tienen la plántula con los cotiledones, estas son las hojas de borde mucronado, son de forma redonda, y en la medida que va creciendo, las hojas se van haciendo más alargadas. Y el estado adulto, bueno, es la flor característica blanca con esa mancha amarilla, como el pensamiento cultivado. Después tenemos las cápsulas cubiertas de semillas, que tienen una dehiscencia bastante, seguida, apenas madura, libera las semillas. Les quiero recordar, en el caso de Viola, es una especie que tiene una emergencia muy prolongada, es decir, empieza en abril y hasta octubre tengo emergencias. Cosa que no, o sea, en Conisa ya lo dije, y en el caso de Parietaria, que olvidé decirles que era en invierno, no resiste las heladas. En cambio, Viola sí, ¿sí? Bueno, y ahora vamos al grupo de las brasicáceas o crucíferas, excrucíferas. Estas especies, voy a nombrar 3 que son las que tienen realmente que son resistentes. Son más problemáticas en la zona sur, en la zona triguera. De todas maneras, la idea, siempre decimos nuestra, es alertarlos, porque hay en algunos lugares ya hay sospechas de que puede haber especies resistentes. Bueno, la primera de ellas es Brassica rapa, que es el nabo, la ex Brassica campestris. Recuerden los cotiledones acorazonados, ¿sí? Las primeras hojas con el borde levemente, o sea, con ondulado. Tiene algo de pilosidad. Después forma la roseta con las hojas bien divididas y el adulto típico con las flores amarillas. ¿Cómo lo diferencio de Rapistrum? Por las silicuas, porque después a nivel vegetativo son son muy parecidas unas de otras. Recuerda, hay mucho cruzamiento entre ellas, a pesar de que son autógamas. Observen este detalle, o sea, las silicuas están bien separadas del tallo, pero a dónde voy ahora con la siguiente se los voy a mostrar. Bueno, de acuerdo a los mapas de la REM, Brassica rapa es resistente a glifosato y a algunas ALS, y como les decía recién, o sea, denunciados, sur de la provincia de Buenos Aires, zona triguera, ¿sí? Es una especie anual que
coincide con los cultivos de invierno y algo ya hay por acá en Santa Fe también. Y bueno, puede llegar a ver también más arriba. Ojo con esta especie. Otra especie que es la Gisfeldia incana, también conocida como nabo, por eso les decía, porque es muy parecida. Por eso es nabo, navillo, algunos le llaman mostacilla pilosa, también porque es parecida a la mostacilla. Pero la gran diferencia, observen la plántula, también tiene cotiledones acorazonados, pero las hojas, similar al nabo, pero muy pubescentes, muy pilosas. Eso hace entonces una diferencia con las anteriores, con el, sobre todo, nabo. Después, como verán, es muy parecida la roseta que forma inicialmente y después al estado adulto tiene muchas ramificaciones. Y una característica que es, vieron que yo les dije, en nabo las silicuas estaban separadas, o sea, del tallo. En cambio, en Gisfeldia ven que crece pegadito, ¿sí? Eso está bien pegada al tallo. Eso es una de las características. Y la pilosidad, como les dije recién. Bueno, también está realmente hasta ahora se habla solo de sur de provincia de Buenos Aires, en algunos partidos, sur y sudoeste. Siempre invadiendo sobre todo cultivos de invierno como trigo. Gisfeldia es... ya estos biotipos son resistentes a ALS. Bueno, Raphanus sativus, la tercera, también problemática. Seguimos con, sobre todo, zona sur de Buenos Aires, que es el nabón. Es otra brasicácea. A ver, si comparo con los anteriores, primero el cotiledón sigue siendo corazonado, pero es mucho más grande, tiene más de 2 centímetros. Y las hojas son largamente pecioladas con algunos pelos ralos. A veces, pero eso no es siempre, tiene un color verde azulado. Pero eso no es una característica que podamos, es a veces. Es una especie que tiene una raíz pivotante muy considerable y cuando es adulta es fácilmente identificable por el color de las flores, el color lila. Y la silicua cónica, ¿sí? Como los anteriores. Bueno, aquí vemos los mapas. 2013-2015, muy similares, sur de la provincia de Buenos Aires, es donde está el problema más serio y resistentes a ALS. Dentro de las gramíneas de invierno, el Oleum multiflorum, también muy conocida, es el raigrás anual, dentro de las poáceas o gramíneas. O sea, aquí tenemos las plántulas. Una característica distintiva es, si se acuerdan, la lígula y las aurículas, ¿sí? Las aurículas abrazadoras al tallo y el envés brillante de las hojas hace que sepamos que es un raigrás. Después, cuando florece, tienen las espigas dísticas, dispuestas en 2 hileras. O sea que el raigrás es fácilmente identificable. Muy distribuido todo lo que es Buenos Aires y centro de la región agrícola, porque también tenemos acá en 2015 ya también está, bueno, aquí también Entre Ríos, Santa Fe, o sea que está muy difundido el raigrás resistente. Y ojo, porque bueno, hay resistencia al glifosato, también hay en el sur de Buenos Aires resistencia a las ALS y también resistentes a graminicidas, ¿sí? Y otra gramínea de invierno es la avena fatua, también avena negra, avena guacha. No tiene aurículas, sí tiene lígulas. Bueno, cuando es adulta tiene esta inflorescencia típica, es la panoja laxa que cae
con las espiguillas que tienen las aristas retorcidas, aristas geniculadas se llaman, que es una diferencia con la avena cultivada. Además, tiene los antecios son de color oscuro, que no tiene la avena con la cultivada. También, bueno, los problemas están por ahora sur de Buenos Aires. Son especies también las últimas que nombré, todas anuales. Bueno, ahora vamos a ver las malezas de ciclo primavero-estival. Vamos a comenzar con las gramíneas, que son, aquí sí, son las donde más especies hay que tienen problemas de control. Vamos a comenzar con Echinocloa colona, conocida como capín, pasto colorado también. Recuerden, o sea, en el país hay alrededor de 50 especies de Echinocloa, lo cual es bastante difícil, o sea, a veces hay algún cruzamiento, entonces complica un poco, pero por supuesto Echinocloa colona es la más frecuente. ¿Qué características debo tomar? Bueno, cuando es plántula tiene el tallo achatado y no tiene lígula. El género Echinocloa no tiene lígula, ¿sí? Cuando tiene estas bandas transversales, es fantástico porque bueno, nos permite identificarla rápidamente, sin estar mirando si tiene lígula o no tiene. Pero esos son biotipos y no se dan siempre. Hay años, no sé bien el por qué, pero hay años que se dan más que otros. Habría que averiguarlo. Bueno, y la panoja es una panoja piramidal. La diferencia ahora con la que vemos después es que no tiene aristas. ¿Sí? Las espiguillas son sin aristas o una arista muy breve. Bueno, también está ampliamente distribuida desde el norte hasta el sur de Buenos Aires, recorriendo todas las provincias del centro con biotipos resistentes. Recuerden, no sé si les dije, el amarillo es que es sospecha de que haya biotipos resistentes y el rojo es confirmado. Bueno, les decía, hablando de Echinocloa cruzgali ahora, que es la conocida como capín arroz, es la más frecuente, digamos, en las zonas, como requiere humedad, en las zonas inundables o zonas húmedas. Son muy, en el estado de plántula realmente es muy difícil. Se habla de la vaina más abierta o menos abierta, pero son detalles que a campo es complicado. Después en sí la plántula es igual. Sí, cuando llego a la madurez, la panoja es en las aristas, ¿sí? Las espiguillas tienen aristas, eso hace que la pueda distinguir de Echinocloa colona. Bueno, con Echinocloa cruzgali está pasando también el año ya 2015, había sospechas de resistencia, no sé si ya se confirmó, ALS, en Entre Ríos, básicamente, que es donde más hay, donde mayor frecuencia. Toda la zona arrocera. Bueno, sorgo de Alepo creo que no necesita ninguna presentación. Es una especie perenne. Las anteriores eran anuales. Más que nada, bueno, se reproduce por semillas, por rizomas. La presencia de una lígula de más de 3 milímetros. Bueno, la panoja, los rizomas, pero sí lo que me interesa es que siempre se pueda diferenciar, porque cuando es de semillas a veces se confunde con un capín, por lo menos en nuestra zona, que son las dos tan frecuentes. Pero siempre entonces tengo que mirar la presencia de la lígula, ¿sí? Sorgo de Alepo tiene una lígula membranosa, como dije, de 3 milímetros y capín no tiene lígula, ¿sí? Tiene que quedar claro esa diferencia. Después, bueno, sorgo de Alepo, como sabemos, hay resistencia al glifosato
y también distribuido ampliamente en todo el centro y norte de Argentina. También hay biotipos resistentes a graminicidas, en menor medida, pero bueno, ya están presentes en algunas zonas. Bueno, otra especie, otra gramínea, es Laurocloa panicoides, conocida como pasto crespo. Esta especie es también anual, es de origen africano, o sea que requiere altas temperaturas, pero es fácilmente identificable porque si yo observo las hojas, es de allí el nombre de pasto crespo, tiene los bordes ondulados. Y la verdad que la mayoría de las gramíneas no lo tiene, así que eso es una característica que hace que las pueda identificar fácilmente. Tiene pilosidad, tiene una lígula muy pequeña y bueno, esta es la inflorescencia. Urocloa está, digamos, como les decía, requiere altas temperaturas, así que está desde el norte, ya llegando hacia el centro de Argentina. Bueno, esta no tiene importancia en cuanto ver, existe y en grandes frecuencias en los lotes, pero la muestro porque la quiero diferenciar de la siguiente, o sea, Digitaria sanguinalis, pasto cuaresma, es una especie anual, muy pilosa, es fácilmente identificable, es de las más presentes, tiene una lígula pequeña, a veces de color rojizo, la zona ligular, pero básicamente la pilosidad. ¿A dónde vamos con esto? A poder diferenciarla de el Digitaria insularis, el pasto amargo, también se conoce como rabo de zorra. Tiene algo de pilosidad, no tanto, y parece como que hay biotipos porque algunos tienen menos y otros más, pero de todas maneras menos que Digitaria sanguinalis. Y tiene una lígula particularmente de forma triangular, eso también me ayuda. Recuerden esto, forma triangular, así como la ven aquí. Y cuando es adulta, emerge esta panoja. En realidad es una especie que tiene un crecimiento lento hasta alrededor de los 40, 45 días. Y después crece y sobresale a los cultivos de verano, una soja, por ejemplo. Y forma esta panoja que de lejos parece una panoja de sorgo de Alepo. Ven, tiene aquí más de cerca, tiene estas semillas, los cariopsis están envueltos en una pilosidad tal, son muy livianos, entonces en días de viento se desprenden y no es que vuelan, pero el viento los dispersa. Así que es uno de los factores de dispersión de esta maleza. Además del hombre, es el viento. Bueno, esta es una especie que viene, ustedes habrán, aquellos que hayan escuchado hablar de esta especie, viene de Brasil, de Paraguay, donde ya había biotipos resistentes. Y bueno, acá en Argentina estamos desde el norte y ya tenemos en nuestra zona biotipos resistentes a glifosato. Bueno, acá están las dos, o sea, esta es Digitaria sanguinalis, el pasto cuaresma. Ven la pilosidad abundante, además las láminas cuando es chiquita de pasto cuaresma es más ancha versus las del rabo de zorra que son más finitas. Y recuerden la lígula triangular del rabo de zorra. Bueno, otra especie, también seguimos con las gramíneas, como verán, son todas, ¿cuántas gramíneas de verano que son problemáticas para el control? Eleucina indica, la conocida como pata de ganso, es una especie, está dentro de las 5 mundialmente famosas, o sea, en el ranking, se registra en más de 60 países. Es fácilmente para identificar, es bien achatada, las nervaduras bien marcadas,
¿sí? Tiene, bueno, acá no puse, pero tiene una lígula pequeñita. Acá están los macollos, bien achatados, a veces son blanquecinos en la base y pegados al suelo. Después el honga. Y acá tienen la inflorescencia con las espigas. Muy distribuida, ¿sí? Del norte al centro del país, con muchísimas zonas con biotipos resistentes a glifosato. Bueno, otras especies, hay varios Cynodon, pero de los más conocidos, Cynodon hirsutus es el que está más en la zona de Córdoba o hacia el norte, y Cynodon dactylon. Para diferenciarlos, básicamente los dos son perennes, pero hirsutus tiene estolones, pero no tiene rizomas. Cynodon dactylon, además de los estolones, tiene los rizomas. Y por otro lado, tiene láminas muy pilosas. Versus dactylon, que no, tiene muy pocos pelos ralos. Acá más de cerca, la zona ligular de Cynodon hirsutus es pelos, o sea, mechones de pelos, y bueno, los pelos que dije antes que son de la lámina. En el caso de Cynodon dactylon es mucho menos, ahí es una zona ligular llena de pelos, pero nada más. Esa es entonces la diferenciación de ambas especies. Cynodon hirsutus está más que nada en los últimos 2 años, la zona de Córdoba, de la provincia de Córdoba, realmente está ha proliferado mucho. Bueno, ahora vamos dentro de las cloridias, otro grupo. También seguimos con las gramíneas de verano y problemáticas. Acá ya no hablamos de resistencia, sino por ahora decimos que son de difícil control o tolerantes. En el país hay alrededor de 15 especies del género Chloris. Yo les muestro aquí las 2 más frecuentes, por lo menos en nuestra zona, además de Trichloris. Chloris virgata es conocida como Chloris, como grama. Tiene es bien achatada también, como sería un capim, o como sería a lo mejor una leucine, pero la leucine es más fácilmente identificable. En el caso de Chloris, es decir, no hay una característica así como yo diga el pasto crespo tiene el borde ondulado, es más fácil, o como la que vimos recién, Digitaria insularis, tiene una lígula triangular antes de que florezca, me da la pauta de que eso ya me orienta qué especie puede ser. En el caso de las Chloris es bastante complicado, o sea, no hay una receta fácil para decir es así. Le doy una serie de tips, pero nos cuesta identificarlas. Cuando es adulta, sí, porque tiene característica las espigas en verticilo, es decir, todas salen de un mismo punto. Además, en el caso de Chloris virgata, que es anual, tiene estas espigas no se abren, ¿sí? Se mantienen cerradas. Y tiene alrededor de 15 espigas, más o menos. Las inflorescencias, las espiguillas las Chloris tienen 2 aristas, ¿sí? Versus las Trichloris que tienen 3. En el caso de virgata, a su vez, también tiene estolones, ¿sí? No siempre, pero a veces genera estolones y aparece la otra planta. Estos son fotos de la facultad. Son tuyas, Cecilia. Chloris ciliata es la otra Chloris, Chloris o pasto borla. Esta es perenne. También es achatada en la base. Por ahí la zona ligular tiene esta pilosidad, estos mechones de pelos largos que nos pueden llegar a orientar. Ambas son bastante, o sea, tienen muchos macollos, o sea, son macolladoras.
Y cuando florece, también las espigas están en forma de verticilo, pero esta no tiene más de 7, versus la anterior que dijimos que tenía el doble o más. Además, la anterior era cerrada y esta está siempre abierta. Y la otra es la Trichloris pluriflora. En realidad en el país hay 2 Trichloris, pluriflora y crinita, muy difícil de identificar entre ambas, es por los cariopsis, por las flores, perdón. Tiene una lígula sumamente pequeña, es menos, a pesar de la foto, pero es menos macolladora que la anterior, pero bueno, eso no sería una característica distintiva. Sí puede ser la disposición de las espigas en forma de verticilos, pero son varios verticilos. Y como les decía, tienen 3 aristas. Bueno, como dijimos, todavía no hay especies resistentes, sí se habla de tolerantes a glifosato, o sea, de difícil control. Y, por supuesto, desde el norte al centro y va avanzando, a pesar que requieren altas temperaturas, pero bueno, ya en nuestra zona hay y bastante, está muy distribuida. Bueno, otra especie, el Papophorum cespitosum, Papophorum pasto blanco, es una especie más de zonas salinas, también es perenne. Zona de San Luis hay mucho Papophorum, pero también se adapta no solo a los suelos salinos, también se adapta y zonas secas, sino que a las zonas húmedas. Entonces ya lo vemos en cultivos de soja en nuestra zona. No demasiado, pero ya aparece. ¿Qué característica tiene? La lígula es un mechón de pelos, son todos pelos. Es bien pilosa. Las hojas de Papophorum son láminas finitas, muy finitas, y si yo las toco tienen el borde áspero, pero sumamente finitas. Y cuando florece, tienen esta inflorescencia, es muy compacta la panoja, ¿sí? Una panoja compacta, densa, con muchas semillas, aunque no parezca, y también, así como lo dijimos para Digitaria insularis, esas semillas son livianas y son dispersadas por el viento. Bueno, acá se muestra, ¿sí?, la dispersión y miren, a pesar, ya hay también en el sur de Buenos Aires. Bueno, Comelina erecta también la conocen, no es gramínea, pero es una monocotiledónea. Aquí vemos las plántulas, esta es una planta más desarrollada. Recuerden, es perenne, se reproduce como sorgo de Alepo, por semillas y por rizomas cortos. Están aquí. Tiene 2 tipos de semillas que hacen que las alargadas duren 1 año, es decir, que cuando ya caen de la planta madre son las 2 son viables, pero estas germinan. Y ya les digo, no duran más de 1 año. Y las ovoides no, están más dormidas y germinan al año siguiente. O sea que tiene todas las condiciones para reproducirse y estar presente en los sistemas productivos. O sea que, como verán, cada una de las especies que fuimos nombrando, con diversas características, pero hacen que, y ayudadas por el manejo nuestro, estén presentes y cada vez con mayor frecuencia. También ampliamente distribuida en todo el país, la región agrícolas. Bueno, Amaranthus habrán escuchado, ya se ha hablado mucho de Amaranthus, o sea que vamos a hablar muy poquito. Amaranthus quitensis, sinónimo de Amaranthus hybridus, lo van a encontrar de las 2 maneras. Esto es una controversia entre botánicos, algunos dicen que es lo mismo, otros dicen que no y que la diferencia está a nivel de los tépalos. Son realmente diferencias muy mínimas.
Solo les voy a decir lo que supongo que en alguna otra charla lo habrán escuchado, es para poder distinguirlos de Amaranthus palmeri, por ahora es la presencia de pilosidad en el tallo. Y además recordemos que Amaranthus quitensis es una diclinomonoica, es decir, que ambas flores están en el mismo pie. Bueno, con biotipos resistentes a glifosato en buena parte del país. Y bueno, Amaranthus palmeri, que también no me voy a detener demasiado porque ya han escuchado mucho lo de la característica del el tallo que no tiene pilosidad. Esa por lo menos hasta ahora es la característica que se mantiene. Después también está lo del pecíolo, pero eso es variable, ¿eh? El pecíolo largo, más largo que la lámina, pero ya les digo, eso es variable. Y la otra característica es que es una especie dioica, ¿sí? Con un pie masculino, un pie femenino. Recuerden, las inflorescencias femeninas por las brácteas hace que sean más ásperas, más espinosas, y no así las inflorescencias masculinas. Después el tipo de semillas, tienen los dos tipos de semillas, lenticulares y en forma de gota, así que eso tampoco es una diferencia. Bueno, ampliamente distribuido también, la zona central y hacia el norte, y por lo que he escuchado recientemente se sigue expandiendo de una manera, diría, exponencial. Bueno, Gomphrena perennis, otra amarantácea también muy difícil de controlar, conocida como yerba de pollo, flor de papel. Esta es la plántula, ¿sí? Están por abajo los cotiledones lanceolados, las hojas que son ovar lanceoladas a lanceoladas, tiene pubescencia, pero la característica fundamental es una especie perenne, entonces se reproduce, además de las semillas, por el silopodio, lo habrán escuchado, que es ese engrosamiento en la base de la raíz, que es un reservorio de yemas. Entonces, de allí brota la planta y hace que sea tan difícil de controlar. Cuando es adulta, tiene las flores en glomérulos de color amarillito, parduzco, depende. También está distribuida, siempre digo, en este caso es difícil control, no resistente, también en una amplia zona del país. La otra Gomphrena, que algunos la usan como flor de corte, la Gomphrena pulchela, la siempre viva del campo, es muy parecida a la anterior. Esta tiene algo de pilosidad y las hojas son lanceoladas con un mucrón en el ápice, ¿sí? Después, cuando es adulta, bueno, la flor característica de, ya termino, de color rosa, los glomérulos de color rosa. También ampliamente distribuida, ambas son perennes. Y por último, Borreria verticillata es otra especie que también está avanzando, conocida como botón blanco. Esta es la plántula, estos son los cotiledones. Borreria tiene una característica, es una planta pequeña que tiene tallo cuadrangular, que tiene las hojas dispuestas, parecen que fueran en verticilos, pero no lo es, son distintas, son superpuestas, pero no parecen verticiladas. Es muy ramificada, tiene muchas ramificaciones. Y aquí se ve el tallo cuadrangular y tiene una característica que son estos pequeños apéndices, que es una característica de Borreria, pues se llaman estípulas. También tiene rizomas Borreria, unas rizomitas muy interesantes de color blanquecinos. Y también, bueno, ampliamente distribuida en toda la zona agrícola. Muchas gracias. Muy
Bueno, desde ya le agradecemos a Delma y por cuestiones de tiempo vamos a hacer 1 o 2 preguntas máximo. A lo mejor priorizamos un poco que Delma nos cuente más antes que hacerle más preguntas. Así que bueno, no sé si alguno tiene una pregunta, que levante la mano. Perdón que me haya pasado, pero me parecía interesante que vieran todas las especies que son de difícil control por eso. Delma, te pidieron las fotos de Tricloris. De Tricloris, sí. A ver si volvemos así. Tapoforum y Tricloris, sí. Si él tenía, pero... Era para robar información. ¿Pregunta? Pero es una Sí. Eurocroa quería dar un dato, Entre Ríos ya lo tiene. Ya lo tiene ¿Por qué no vas Eurocroa? a Eurocroa en el mapa? Lo tengo antes. Sí. Antes, Sí. estaba la tercera de las gramíneas. Sí, sí. Ahí está. Ahí. Pon el mapa que vas allá. Bueno, Sí, Entre acá Ríos no está, aparece, no te digo, aparece, yo estoy en el sí. sur de Entre Ríos, tuve Y 3 ya. lotes, me invadió con Eurocroa, le tiré 5 fumigaciones, no sabía ya con qué. Debería... Y con 3 graminicidas, 2 glifosatos, después nunca la había visto, tuve que ir a clasificarla, a investigarla. A 2,5 dosis de sino. Deberías denunciarla. A la dosis de sino tampoco la maté. Bueno, Deberías ojo con esa denunciarla, porque sí, viene parece que avanzando. la tiran con avión, ¿no? y la pasa la soja en 20 días. Ah, Y es una agresividad que no la vi en muchas plantas, ¿no? sí, vale la aclaración. Porque Y ahí no está en ningún lado de Entre Ríos y te digo que ya están. No la he sufrido en algunos lotes. Sí, habría que entonces denunciarla a la REM. Se lo dije a la del presidente Paraná. Ajá. Acá había una... Una de las diferencias, por lo menos a nosotros nos dijeron en el reconocimiento, era entre Palmieris y Quitensi. ¿Era el espolón en la hoja? ¿El espoloncito eso se da? Lo del mucrón. Ese mucrón en realidad... acercarte. a ver. Mira, nosotros trabajamos, Daniel Tuesca trabaja en la cátedra de malezas y trabaja específicamente con Amaranthus palmeri, así que trae muchísimas plantas de distintos lugares y nos ha mostrado, no sería a ver, te puede ayudar, pero hay plantas que hay hojas que sí tienen y otras que no, dentro de la misma planta. Así que no sería un elemento de identificación. Básicamente hasta ahora es la pilosidad, sí. Y reconocer que tenés una inflorescencia masculina y una femenina. Pero cuando es pequeña, solo la pilosidad. Por ahora esperemos que se mantenga. ¿Otra pregunta? Vamos a hacer una más. ¿Nadie? Bueno, listo. Muchas gracias, Delma.